Estaba de rodillas en la nieve, con los tobillos atados por una soga y las manos cubriéndose el vientre vacío, porque ni un solo hijo le había dado a su esposo en 3 inviernos. El viento le mordía los labios agrietados, pero lo que de verdad la hacía temblar era el crujido de las ramas más allá de los árboles, donde una manada de lobos ya la había olido. Su esposo, Halvor, le había dicho que volvería con leña. Pero eso fue hace horas, y ella ya no era tonta. La soga, los jirones de carne salada cerca de sus pies, el rastro de sangre de venado marcado desde el claro hasta su cuerpo. Todo había sido planeado. Él la había dejado como carnada, como castigo por no darle un hijo, como si su infertilidad fuera una maldición sobre su apellido. Elsie cerró los ojos y murmuró una oración sin fe, no para salvarse, sino para que su muerte fuera rápida. Pero cuando el primer lobo emergió, grande, gris, y con las costillas marcadas por el hambre del invierno, no se movió hacia ella. Se detuvo. Luego otro apareció y otro, hasta que 5 rodeaban la escena, gruñendo bajo, casi inseguros. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido profundo, como un trueno lejano, seguido de una palabra en un idioma que no conocía pero que le erizó la piel. Un hombre emergió del bosque, alto, envuelto en pieles oscuras, con el rostro pintado con símbolos que parecían antiguos como la tierra misma. No empuñaba armas, solo levantó una mano abierta hacia los lobos y murmuró otra palabra. Lo que ocurrió después parecía imposible. Los lobos se echaron hacia atrás, se miraron entre ellos y se fueron. Uno a uno, desaparecieron entre los árboles. El hombre se agachó frente a ella sin tocarla. «No estás aquí para morir», dijo en español con acento suave, como el murmullo de un río. «Tu alma aún no ha hablado». Con una navaja cortó la soga de sus pies y la cargó en brazos como si no pesara nada. Ella, que había sido tratada como basura por el hombre que juró amarla, no podía dejar de mirarlo. No por su fuerza, sino por la calma con que la sostenía. No le preguntó su nombre, ni él dijo el suyo. Pero en esa caminata por la nieve, algo en su pecho, por primera vez en años, empezó a derretirse. La cabaña estaba oculta entre abetos espesos, hecha de troncos viejos pero sólidos, con un humo leve que salía por el techo de ramas trenzadas. Elsie no podía dejar de mirar el perfil del hombre mientras la cargaba, sus pasos firmes, su respiración profunda y estable, como si fuera parte del bosque mismo. No hablaba, ni una sola palabra desde aquella frase junto a los lobos. Cuando cruzaron el umbral, la depositó suavemente sobre una manta gruesa al lado del fuego y desapareció hacia una esquina donde calentaba agua en una olla de hierro. Ella miró sus propias manos temblorosas, las muñecas enrojecidas por la soga, la falda mojada y helada aún pegada a las piernas. No sabía si tenía más miedo o más vergüenza. Pero, cuando él regresó con una toalla húmeda y se arrodilló frente a ella, bajando la mirada como si pidiera permiso sin decir nada, algo en su pecho se rompió. Le limpió las manos con cuidado, como si no fueran sucias ni débiles, como si no fuera una mujer abandonada a morir. Luego le ofreció un cuenco con sopa caliente, pero no la obligó. Se sentó al otro lado del fuego, en silencio, dejando que fuera ella quien eligiera si quería confiar. Durante horas, el único sonido fue el del fuego crepitando y el viento arañando las paredes. Ella comió en pequeños sorbos, y por primera vez en mucho tiempo, su estómago no protestó. Le observaba de reojo. Sus trenzas negras, los tatuajes en sus antebrazos, los colmillos de coyote colgando de su collar. Un guerrero. Pero no uno que gritara ni exigiera. Uno que callaba, como si escuchara cosas que ella no podía. Al caer la noche, le tendió otra manta. Cuando la tomó, sus dedos rozaron los de él, cálidos, ásperos pero sin urgencia. «Gracias», susurró, y fue la primera palabra que dijo desde que los lobos se fueron. Él asintió una sola vez y se acomodó en el suelo,
de espaldas al fuego. Ella permaneció despierta largo rato, mirando el techo. Se preguntaba por qué no sentía miedo, y entonces lo entendió. Aquel hombre, sin decirlo, le había devuelto algo que ni ella sabía que había perdido. La sensación de que aún era humana, aún merecía vivir, y tal vez, aún merecía que alguien la mirara con respeto. A la mañana siguiente, el olor a pan tostado y hierbas calientes la despertó antes que la luz. Elsie parpadeó, sin saber al principio dónde estaba, hasta que la madera del techo, las mantas sobre su cuerpo y el crujido de pasos suaves sobre el suelo le devolvieron la realidad. Se incorporó lentamente, cubriéndose los hombros con el manto que él le había puesto la noche anterior, aún tibio del fuego. El navajo estaba de espaldas, removiendo algo en una olla, y como si sintiera su mirada, giró apenas el rostro para comprobar que estaba despierta. No dijo nada, solo señaló con la cabeza hacia una taza humeante sobre la mesa rústica. Ella bajó con cuidado y se sentó. No preguntó qué era la bebida, confió. Tenía un sabor terroso, a raíz y miel, y le calentó el cuerpo como si le diera permiso a su alma para quedarse un poco más. Cuando él se sentó frente a ella, sacó una pequeña bolsa de cuero, la abrió, y dejó caer sobre la mesa una piedra pulida, blanca, con una grieta dorada. Luego, con voz grave, habló por primera vez desde aquella noche. En mi lengua, esa piedra se llama Tse-Na. Quiere decir, la que resistió el trueno sin romperse. Elsie la miró, sin saber si hablaba de la piedra o de ella. ¿Cómo te llamas?, se atrevió a preguntar, su voz un poco más firme. Él la miró por largo rato, luego bajó la mirada y respondió con calma. Yashi. Es un nombre de niño. El más pequeño. Lo fui una vez. Ella repitió el nombre en voz baja, como si probara su peso. Yashi. Sonaba a algo que sobrevivía. Yo soy Elsie, pero hace tiempo que nadie lo dice con amabilidad. Yo lo dije ahora, respondió él, y fue como si cada letra se quedara suspendida en el aire, rompiendo los nudos de años de desprecio. El silencio volvió, pero era distinto. No pesaba. Al contrario, parecía protegerlos. Entonces ella tomó la piedra y la sostuvo contra su pecho. Quiero quedarme. Solo por unos días, dijo, sin saber bien por qué. Él no preguntó por qué ni hasta cuándo. Solo asintió, y por primera vez, sus labios se curvaron en una línea que parecía casi una sonrisa. Fue tan leve, que casi no se notó, pero ella la vio. Y en ese gesto diminuto, algo más se rompió dentro de ella. No de dolor, sino de alivio. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las grietas del techo como hilos dorados, Elsie se atrevió a salir sola al borde del bosque. El manto que Yashi le había dado seguía sobre sus hombros, pero ya no lo usaba como una armadura, sino como si formara parte de ella. Caminó lentamente, con el oído atento a los sonidos. El canto de un ave, el susurro de las ramas, el leve chasquido de su propia respiración. Aún no sabía qué buscaba, pero necesitaba moverse. Recordar que sus piernas todavía podían sostenerla. Cuando llegó al claro, sus pasos se detuvieron en seco. Allí, colgando de un árbol caído, estaba la soga, la misma que su exmarido había usado para atarla y dejarla bajo la nieve, ofrecida a los lobos como castigo por no obedecer, por no gritar, por seguir siendo virgen después de 2 años de humillaciones. La cuerda aún tenía marcas de sus muñecas, fibras tensadas y oscuras por el frío. Se acercó, el corazón golpeándole el pecho como un tambor roto, y al tocarla, un espasmo le recorrió la espalda. No lloró. No esta vez. En lugar de eso, desató el nudo con manos firmes, enrolló la cuerda como si recogiera los restos de un juramento roto, y la llevó consigo, de vuelta a la cabaña. Yashi la vio llegar, con la soga entre las manos, y no dijo palabra. Solo apartó una madera del fuego haciendo lugar. Ella dejó la cuerda sobre las brasas lentamente,
viéndola arder con un crujido amargo, como si la soga misma supiera que ya no tenía poder. Cuando las llamas la devoraron por completo, Jassy murmuró algo en su lengua, un rezo, una despedida quizás. Elsie sintió que algo dentro de ella se deshacía también. No era tristeza, era la piel vieja del miedo, cayendo al fin. Más tarde, cuando él salió a buscar agua, ella encontró un cuchillo pequeño junto al marco de la puerta. No para defenderse, sino como símbolo de confianza. Él lo había dejado ahí, a la vista, como quien dice, aquí no necesitas esconderte. Esa noche, antes de dormir, ella se desató la trenza que llevaba desde su boda. La peinó lentamente, mechón por mechón, como si lavara cada recuerdo con paciencia. Afuera, la luna, estaba llena, y dentro, su nombre, Elsie, resonaba por fin sin temblar. El amanecer llegó con un silencio distinto, como si el bosque contuviera la respiración. Elsie se había dormido con el pelo suelto y el corazón más liviano, pero se despertó con la sensación de que algo se acercaba. No era miedo, sino una inquietud profunda, como un tambor lejano golpeando en su pecho. Jassy no estaba dentro de la cabaña, pero no se había llevado su arco. Cuando abrió la puerta, el frío la recibió con una ráfaga que traía consigo un olor que no reconocía. Humo, tierra y algo más antiguo. En el sendero, entre los árboles, vio una silueta avanzar a paso firme. No era Jassy. Era más grande, más ancho de hombros, con una trenza negra gruesa cayendo por la espalda, y un tatuaje visible en el pecho desnudo pese al frío. No necesitó preguntar quién era. El hombre tenía la misma intensidad en los ojos que Jassy, aunque los suyos eran más oscuros, casi tristes. Él se detuvo al verla sorprendido, como si no esperara encontrar a nadie allí. Luego de unos segundos, bajó la mirada y saludó con una sola palabra: Awan. Fue entonces que Jassy apareció por detrás del claro, sin armas, sin urgencia. «Es mi hermano», dijo simplemente. «Viene del norte». Awan miró a Elsie con algo que no era juicio, pero sí peso, como si viera más allá de sus ojos y notara la cicatriz invisible de la soga que ya no existía. En el almuerzo compartieron sopa de maíz sin hablar demasiado. Awan hablaba poco y observaba mucho. Elsie lo notó escudriñando cada rincón, especialmente las pequeñas cosas. El manto sobre sus hombros, el cuchillo junto a la puerta, las flores secas que había colgado sin pensar. Cuando Jassy salió a cazar, Awan se quedó con ella, sentado afuera tallando madera. Finalmente le dijo: «Él no deja entrar a nadie». Ella no supo qué responder. «¿Y tú? ¿Ya sabes por qué estás aquí?», agregó él. Esa noche, Elsie no durmió bien. Soñó con lobos que ya no mordían, pero la miraban como si esperaran algo. Al despertar, encontró una figura de madera sobre la mesa. Era una mujer de pie, con una trenza que caía hasta el suelo, y un manto sobre los hombros. La figura tenía los ojos cerrados, pero una sonrisa apenas dibujada en los labios. Supo que era ella. Supo que no estaba siendo observada, sino reconocida. Elsie no mencionó la figura de madera, pero la envolvió en un paño y la colocó en una repisa al lado de las hierbas secas que Jassy le había enseñado a identificar. Esa mañana, el cielo estaba cubierto, y aunque no caía nieve, el aire tenía ese peso silencioso de lo que está por romperse. Mientras cortaba raíces afuera, Awan se le acercó sin hacer ruido, como si flotara sobre la tierra. «Él soñó contigo», dijo de pronto sin mirarla. Elsie se detuvo, el cuchillo suspendido en el aire. «Antes de que llegaras, antes de que lo encontrara llorando en el río por no saber por qué el fuego de su madre ya no lo calentaba». Awan se sentó junto a una roca y comenzó a afilar su cuchillo. Soñó con una mujer con ojos de lluvia, cubierta de nieve, temblando pero viva. Ella no pedía ayuda, solo existía, y eso le bastaba para acercarse. Elsie no supo si debía creerle,
Pero algo en la forma en que lo dijo, sin intentar convencerla, le hizo sentir como si ya lo hubiera sabido. Esa noche, cuando Jassy regresó con un conejo sobre el hombro, tenía una sonrisa distinta, más liviana, como si al fin la tierra bajo sus pies no doliera. Se sentaron los tres junto al fuego, y Awan contó una historia en lengua antigua sobre una mujer que nació del hielo y el trueno, y que solo podía ser tocada por un hombre que nunca mató por enojo. Él sí entendió poco, pero los gestos y las pausas tejieron el significado entre las llamas. En cierto momento, Jassy la miró sin apartar los ojos, y dijo: «Yo no sabía si eras real». Elsie tragó saliva. «Yo no sabía si todavía lo era», respondió. Awan se levantó al alba siguiente, dejando solo un trozo de carne seca y un puñado de semillas. No se despidió, y nadie lo esperó. Pero antes de irse, dejó marcada una cruz en el poste de la puerta, una señal de respeto entre hermanos. Días después, mientras limpiaban juntos la nieve que se acumulaba bajo el tejado, Jassy tomó sus manos entre las suyas, callado como siempre, y luego dijo: «Te vi antes de que te conociera, en sueños. Pero ahora quiero verte cuando despierte». No pidió nada, no la tocó más, solo dejó que esas palabras flotaran entre ellos como un juramento. Y ella, por primera vez, no quiso huir del calor que nacía de su pecho. La nieve crujía bajo los pies de Elsie mientras recogía leña junto al borde del bosque, a pocos pasos del claro donde Jassy solía sentarse al anochecer. Él no hablaba mucho durante esos momentos, pero ella había aprendido a leer su silencio. Aquella tarde, al volver a la cabaña, encontró una silla vacía junto al fuego, una que Jassy había tallado hacía meses, demasiado ancha para su cuerpo delgado, demasiado firme para ser de uso diario. Cuando ella le preguntó una vez por qué la hizo, él solo dijo: «Para quien necesite quedarse». Esa noche, él no volvió. Elsie preparó la cena igual. Sirvió 2 platos y esperó hasta que las brasas se apagaron. A la mañana siguiente, salió al sendero. El aire era frío pero claro, y en la distancia distinguió una figura que descendía por la colina. Su corazón latió rápido, pero no era Jassy, era Awan. Venía solo, y su rostro no traía noticias buenas. «Tu guerrero no ha regresado», dijo sin rodeos. «Lo vi cruzar el río helado hace 2 noches, siguiendo las huellas de un puma». Elsie sintió que el mundo se le vaciaba bajo los pies. ¿Por qué iría solo? Awan se encogió de hombros. Tal vez pensó que era su señal. La nieve es traicionera y los pasos pueden borrar intenciones. Aún así, no, intentó detenerla cuando ella recogió su abrigo, su cuchillo y un trozo de pan envuelto en tela. Awan no le ofreció compañía, pero antes de que partiera dijo: «No busques solo con los ojos. Él no está hecho solo de cuerpo». Elsie siguió las marcas en la nieve, los rastros de algo más grande que un hombre, y al cabo de unas horas vio la mancha de sangre sobre la corteza de un álamo. Su pecho se apretó, pero no lloró. Avanzó más rápido. El sol caía cuando encontró la huella medio cubierta, una rodilla marcada profundamente, como si alguien se hubiera arrodillado por largo rato. A su lado, marcas de lucha, garras, sangre. Y más allá, una rama rota con tiras de cuero colgando. Reconoció la trenza que Jassy llevaba siempre atada al brazo. Supo que estaba vivo y herido. Esa noche, no regresó a la cabaña. Se acurrucó bajo un pino, temblando de miedo y determinación. El fuego interior que tantas veces negó, ardía ahora en su vientre como un grito. No por él, no por gratitud, sino porque la silla vacía ya no era una promesa, era un lugar al que él debía volver. Y ella haría lo que fuera para llenar ese hueco con vida. Al amanecer, Elsie encontró el árbol. Era un abeto enorme con raíces expuestas, y allí, debajo, una figura envuelta en pieles y sangre se aferraba a un tronco caído como si fuera su último ancla al mundo. Jassy. Su rostro estaba pálido,
con una herida profunda en el costado y rastros de garras en el brazo derecho. No abrió los ojos cuando ella se arrodilló a su lado, pero murmuró algo, un nombre en su lengua. Naani, dijo. Ella no supo si era un sueño, un recuerdo o su nombre para ella. No importaba. Le lavó las heridas con nieve derretida y lágrimas contenidas. Cada movimiento era un acto de cuidado feroz, y cuando él gimió de dolor, ella apretó los dientes y susurró: «No te atrevas a morir sin llevarme contigo». Lo cargó como pudo, utilizando una rama larga para apoyarlo sobre sus hombros, paso a paso, retrocediendo por el sendero que la nieve empezaba a cubrir otra vez. No pensó en el frío ni en el dolor en sus piernas, solo en el fuego de la cabaña y en el sonido de su voz diciendo su nombre como promesa. Al llegar a la aldea, Awan salió al encuentro. No dijo nada, solo tomó el cuerpo de Yassi y lo llevó dentro. Las mujeres del clan la miraban con asombro. Ella, la blanca temblorosa, la muda de palabras pero no de actos. Una de las ancianas colocó hierbas en el fuego, y otra preparó una infusión con raíces que olían a tierra húmeda. Elsie no se apartó. No cuando limpiaron la herida, ni cuando cortaron su trenza para ponerla sobre el pecho de Yassi, como señal de regreso. La anciana le tomó la mano y dijo: «Si vive, será por ti». Elsie apretó los labios. No era heroísmo, era amor, o algo más profundo. Algo que solo se entendía al arrodillarse en la nieve y mirar a un hombre sin miedo. Durante horas, él no despertó. Pero cuando la luna ya estaba alta, sus dedos se movieron buscándola. Elsie tomó su mano y susurró: «Estoy aquí». Yassi abrió los ojos, apenas una rendija. La miró como si ya hubiera estado allí en sus sueños. «Volví», dijo él, ronco, débil. Ella bajó la cabeza, apoyándola contra su pecho. La silla vacía ya no dolía, porque él estaba de vuelta, bajo el árbol, en la cabaña, en ella. Y el frío de la nieve no era nada comparado al calor que ahora nacía entre sus manos entrelazadas. La cabaña volvió a oler a vida, no a soledad. El fuego crepitaba como si celebrara la respiración lenta de Yassi, acostado sobre pieles tibias, con la frente perlada de sudor pero los labios más rosados que el día anterior. Elsie no se movía de su lado. Solo cuando Awan entró con un cuenco de caldo y le hizo una señal, ella se levantó y fue hacia la vieja silla de madera junto a la chimenea, la misma que siempre había estado vacía, como si esperara a alguien que no se atrevía a quedarse. Se sentó por primera vez en ella, con las manos en el regazo, y por un instante lloró sin sonido. Lágrimas que no eran de miedo ni de tristeza, sino de asombro por haber llegado hasta aquí. Awan la observó desde por el umbral, luego dejó el cuenco en la mesa y salió sin decir palabra. Afuera, la nieve se derretía en los techos y caía en gotas rítmicas. En algún lugar, un tambor sonaba como el latido de una tribu que reconocía algo sagrado. Cuando Yassi despertó más tarde, la vio allí, en la silla, dormida con el cabello suelto cayendo como cascada oscura por el respaldo. No quiso llamarla, solo la miró, como si sus ojos pudieran tocarla mejor que sus manos todavía débiles. Recordó el momento en que la vio por primera vez, temblando frente a los lobos, los ojos como cristales rotos. Y ahora era una roca, una raíz, una madre sin haber dado a luz, un nombre sin haber sido pronunciado. Más tarde, cuando despertó, ella ya no lloraba. Solo lo miraba con una sonrisa pequeña, como si cada parte de su rostro supiera algo que no necesitaba ser dicho. Él intentó incorporarse, pero ella negó con la cabeza y se acercó con el cuenco que Awan había dejado. Lo ayudó a beber, una cucharada a la vez, como si cada trago fuera un pacto de regreso. «¿Cómo supiste dónde estaba?», murmuró él, ronco. Ella no respondió. Tomó su mano y la colocó sobre su propio corazón. Yassi entendió. Nunca lo había perdido. Siempre estuvo allí. La silla ya no estaba vacía.
La cabaña ya no era un refugio prestado. Era hogar. Y en medio del silencio, entre cucharadas de caldo y respiraciones entrecortadas, nació algo más fuerte que la palabra amor. Pertenencia. La primavera llegó temprano ese año, como si la tierra misma hubiera decidido recompensar a quienes se atrevieron a esperar en medio del frío. El arroyo que serpenteaba junto a la cabaña ya no llevaba fragmentos de hielo, sino reflejos del cielo. Jassy caminaba despacio, apoyado en un bastón tallado por Awan, y Elsie iba a su lado, sin tocarlo, pero sin alejarse. Era la primera vez que salían juntos desde aquella noche de lobos, y aunque ninguno lo mencionaba, ambos sabían que este era el cierre de algo antiguo y el comienzo de algo nuevo. Awan lo siguió a distancia, respetuoso, como si entendiera que el lenguaje entre ellos ya no requería testigos. Al llegar a la cima del cerro, Elsie se detuvo. Desde allí, podía verse el lugar donde había estado rodeada por los lobos, temblando, descalza, con la voz atrapada en el pecho. Jassy la miró, esperando que ella dijera algo, pero fue ella quien dio un paso adelante, se quitó los zapatos y dejó que sus pies tocaran la tierra aún fresca. «Aquí es donde casi me convertí en nada», murmuró apenas audible. «Y tú me viste como si ya fuera algo sagrado». Jassy se inclinó, con dolor en las costillas, pero sin dudar, y con las manos aún marcadas por la fiebre, recogió un poco de barro y lo untó en los pies de ella. No como un ritual, sino como una caricia. «Aquí es donde tú elegiste vivir», respondió. «No por mí, sino contigo». Ella se inclinó entonces y sin palabras, apoyó su frente en la de él. El viento soplaba suave, trayendo aromas de flores que apenas asomaban entre las piedras. Awan, desde atrás, cerró los ojos. En su visión silenciosa, los lobos estaban allí también, sentados como centinelas en el borde del claro, sin morder, sin gruñir. Como si supieran que ya no había miedo que devorar. Cuando regresaron a la aldea, nadie preguntó qué había pasado en el cerro. Pero esa noche, en el centro de la plaza, los tambores sonaron más profundos y el fuego se alzó más alto. Awan puso una silla nueva frente a la cabaña, una para Jassy, y Elsie, sin decir nada, tejió 2 mantas iguales, una para él, otra para sí. Ya no temblaba, ya no era la mujer abandonada frente a los lobos. Era la mujer que los hizo retroceder sin levantar una piedra. Era hogar. Y Jassy, el guerrero navajo que se creía solo hueso y lanza, era ahora un hombre con un lugar al cual volver. Su lugar. Ella. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. ¿Y tú? ¿Te habrías puesto entre ella y los lobos también? Cuéntanos en los comentarios.